Pues como les digo, mis amigos, le estamos dando seguimiento a las elecciones intermedias de Estados Unidos por varias razones. Uno, porque esto va a definir la elección, la que sigue en 2 años, va a definir si se queda un partido demócrata o un presidente demócrata o un republicano. Y cuando hablamos de un republicano, pues hablamos de nada más y nada menos que Donald Trump, ¿no? Que es el aspirante a la presidencia que ha estado trabajando desde que no lo reeligen hace 2 años, ha estado trabajando justamente para pues llegar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Pero también por cómo se darían estas relaciones entre México y Estados Unidos, con cómo va a quedar el Congreso, cómo van a quedar los gobiernos, sobre todo aquellos que son frontera con México. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de Texas. Texas actualmente, y ya les voy spoiler, ¿no? Que ya se los vamos a ir adelantando, Texas continúa siendo un estado controlado por Greg Abbott, por el republicano, ¿no? Y Greg Abbott ya empieza este sería su tercer mandato como gobernador de Texas, después de derrotar, en este caso, al demócrata Beto O'Rourke en las elecciones del 8 de noviembre. Las proyecciones se producen cuando la Corte Suprema de Texas dictaminó el martes por la noche que los votos provisionales en el condado de Harris deben separarse y no contarse por ahora. Un juez en área dictaminó más temprano en la noche que los lugares de votación del condado de Harris podrían permanecer abiertos 1 hora más debido a los problemas informados más temprano en el día. Entonces, todo parece indicar que Greg Abbott es el que se va a quedar con la gubernatura del estado de Texas. Y resulta interesante porque, por ejemplo, en Texas también hay gran cantidad de mexicanos. O sea, los estados donde más mexicanos hay son California y Texas. Y aunque California sigue siendo demócrata, California permanece con poder demócrata, queda reelegido como gobernador Gavin Newsom, pues también hay sus ciertos problemas. Estuvimos en California este año, estuvimos tanto en San Francisco como en Los Ángeles y vimos cómo pues políticas demócratas no tratan muy bien al Estado, ¿no? No tratan muy bien a ciertas ciudades, pero también tiene mucho que ver con los alcaldes. En el caso de Texas, pues les digo, sigue siendo republicano y ahí también hay una gran parte de mexicanos. Entonces, sí es importante tomar en cuenta lo importante sobre el voto latino y quiénes quedan en dónde. Cosas que ustedes deben de saber sobre estas elecciones. Se incrementa la participación del voto latino, esto es muy relevante. Las propuestas con valores familiares, por ejemplo, en California, triunfaron como la propuesta 28 sobre el arte y música en las escuelas. Las escuelas de California van a recibir un impulso de unos $1,000 millones para la educación musical y artística a partir del próximo año. Y como les digo, Gavin Newsom continúa como gobernador de California. Cosas que son también importantes. Estados como Arizona y Georgia, que eran republicanos, ahora son demócratas. Pero lo más notable fue que Florida será pieza clave y DeSantis, ¿no? Quien tiene pleito casado con Trump, gana ahí. Entonces, Arizona y Georgia son demócratas. Florida, que es pieza clave, es pieza clave porque quien se queda en Florida es anti-Trump y trae pleito casado con Trump. Pensilvania también se vuelve demócrata y en la Cámara de Senadores ya son notables los apellidos latinos. No quiere decir, y esto aguas con esto, no quiere decir que porque tengamos más apellidos latinos dentro del Senado, ya por eso pudiéramos garantizar o hablar de una reforma migratoria. No, no pasa así. Hay muchos cubanos, hay muchos, o sea, de muchas nacionalidades y Estados Unidos, pues vaya, seamos netas, no es un país que le haya logrado garantizar una reforma migratoria con todo y todo que los latinos están empezando a abarcar. Pero estamos hablando sobre todo de hijos, o sea, ya de siguientes generaciones o de personas que emigraron de muy chavitos o tienen muchos años en Estados Unidos y que prácticamente estudiaron y vivieron y crecieron en Estados Unidos. Entonces, por eso hay que entender muy bien que aunque el voto latino sí se incrementa y ya empieza a inclinar la balanza, se empiezan a ver también más los apellidos latinos dentro de la Cámara de Senadores, pero ahí le va otra. También, hasta este momento, todo parece indicar que sí se está llegando a un control republicano. Entonces, por mucho que sean notables los apellidos de latinos, los republicanos, al menos en las cámaras, están agarrando mucha fuerza. Eso todavía no lo podemos saber a ciencia cierta de cómo van a quedar porque todavía es un proceso muy largo. Le digo que la democracia en Estados Unidos es tediosa,
¿Cómo están conformadas actualmente las cámaras? Para que usted vea cómo está la situación ahorita todavía sin saber los resultados. En el Senado están muy cerrados, 48 demócratas, 50 republicanos. Hay 2 volando. Y en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, hay 218. Ahí tenemos 218 es la mayoría simple, en la Cámara Alta son 51 la mayoría simple. Eso es lo que define las votaciones de las reformas. Pero en la Cámara de Representantes hay 212 republicanos y 220 demócratas. Si nos damos cuenta, bueno, aunque en el Senado sí hay una mayoría de republicanos, es mínima, en la Cámara de Representantes era mayor el poder demócrata. Hoy parece que lo rojo, o sea, todo el panorama rojo que ustedes están viendo, es el que se va a pintar a más. O sea, de los 2 lados, el rojo es el que está pintando para tener el control en ambas cámaras. Esto le resta poder por completo a Biden. Si ya en el Senado le estaban frenando ciertas cosas, porque por supuesto no tiene la mayoría que quisiera en el Senado, si pierde la mayoría de la Cámara de Representantes, ya no hay poder humano que pueda reelegir a un Biden, que tampoco está sobre la mesa, pero no hay un poder humano que pueda realmente garantizar que el siguiente presidente sea demócrata. En el caso del Senado, si aunque eran menos los demócratas, estos 2 que quedan volando son independientes, pero son aliados de los demócratas. Entonces, por uno, o sea, solamente por un voto, ganaban los demócratas. Hoy esto es lo que no está pasando. Tendremos que ver cómo va la evolución de los resultados de la contienda electoral para ver cómo se van a pintar, pero al menos hasta este momento así está conformada todavía, y esto estamos hablando de miércoles 9 de noviembre a las 11 de la mañana, está conformada todavía la Cámara, la composición del Congreso de Estados Unidos, y todo parece indicar que esto no va a seguir así. Entonces, eso es importante para cuando hablamos de reformas migratorias, pues teóricamente, y lo dejaré así en teóricamente, son los demócratas quienes las tendrán que impulsar y eso no ha ocurrido. Entonces, ya les di algunos puntos importantes, pero ahí les van otras cosas que considero importantes comentarles. Por ejemplo, ya hay por primera vez, un primer miembro de la generación Z que ganó un escaño en el Congreso. Y este es en el escaño del estado de Florida. El demócrata Maxwell Alejandro Frost, les digo que se empiezan a escuchar más los nombres o apellidos latinos, es un joven de 25 años. O sea, ayer he platicado con el señor productor, me decía, es más o menos como, o sea, si lo quieres ver así, es como un tipo Andrea Chávez por la edad, pero, vamos a ver. Él es demócrata y ganó de una forma, o sea, bastante importante. Quiero que vean más o menos cómo andaron los resultados. Maxwell Frost, de 25 años, en el Distrito 10 de Florida, le dio en la torre a Calvin Wibshin, que es republicano. Vean la cantidad de votos. O sea, por Maxwell Frost votaron 117,745 personas, mientras que por Calvin votaron 78,000. O sea, nada más para que vean la diferencia. O sea, son unos 20 puntos bastante importantes. Esto es mucho para una persona de 25 años, Maxwell Frost. Maxwell Frost, para que ustedes lo vean, parece que viene con todas las ganas, ¿no? Parece que llega con todas las ganas de hacer un cambio real en su comunidad, en Florida, pero y sobre todo en la política de Estados Unidos, yo lo dejaría como, vamos a ver. Él pertenece a la bancada demócrata, es Frost, es un activista de 25 años que viene abanderando al menos una reforma de control de armas y justicia social. Por eso le digo que se escucha muy bien, pero vamos a ver si lo logra. O sea, vamos a ver si lo logra. Este es Maxwell Frost. Este es el joven es el primer integrante de la generación Z que llega al Congreso de Estados Unidos. Y sus propuestas, pues evidentemente, no son las mejores aceptadas por quien sería el senador republicano que permanece en Florida, Marco Rubio, republicano, ¿no? O sea, mientras este congresista llega con ganas de impulsar una reforma de las armas y justicia social, pues se va a enfrentar, al menos con el senador de su estado, Marco Rubio, que está totalmente en contra de lo que propone Maxwell Frost. Y Marco Rubio, acuérdense que, pues él quería, o quiere ser presidente de Estados Unidos por los republicanos.
Frost, que ustedes están viendo, es un antiguo organizador de la Marcha por Nuestras Vidas que busca leyes de control de armas más estrictas y ha destacado su oposición a las restricciones del derecho al aborto. La generación Z se refiere generalmente a los nacidos a finales de los 90 y principios de los 2010, pero yo los corregiría, ¿no? Ni tan así. La generación, bueno, la generación Z es más por ahí del 2000, ¿no? Es por ahí del 2000, para el real son los que, un poquito antes del 2000, son los que están llegando. Él, pues, cumplió literal la edad, cumplió al menos 25 años, porque para ser miembro del Congreso tienes que tener al menos 25 años cumplidos, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. ¿Y quién era su contrincante? Pues era un ex boina verde del ejército de 72 años que se autodenomina candidato cristiano, conservador y constitucionalista. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el caso de Florida. Vamos a tenerle como marcaje personal. Ya tuvimos a Alexandra Ocasio-Cortez, que también llegó como con mucha ímpetu y terminó decepcionando a más de uno, ¿no? Alexandra Ocasio-Cortez. Así que por eso les digo que, o sea, sí es una buena idea cuando hablamos de generación que estén arrebatando, que estén, y lo digo no porque lo hayan arrebatado literal, sino que estén agarrando estos cargos, pero pues también la política y el poder pesan. La política y el poder son cosas con las que a veces no puedes realmente luchar. Otro tema que también resulta importante es que en Maryland, por primera vez, vayan a tener a un gobernador de color. Y parece que el candidato demócrata, Wes Moore, gane la carrera por la gubernatura de Maryland contra el aspirante republicano Dan Cox. En otras noticias que también consideramos importantes, aquí me decía el señor productor, en Massachusetts, ¿no? Ahí les va. Maura Healey se convierte en la primera gobernadora gay de Massachusetts también. Las gubernaturas LGBT también están llegando. Maura es la primera mujer abiertamente lesbiana electa para ganar la gubernatura de Massachusetts y ahí vence al republicano Geoff Diehl. Y por último, que creo que también es un tema importante, para no dejarlo ahí, si bien hasta este momento estamos viendo que los demócratas pues han agarrado sus cargos en las gubernaturas, también, por ejemplo, en Arkansas, la exsecretaria de prensa de Trump, Sarah Huckabee, fue elegida como gobernadora de Arkansas. Ella se convierte en la primera mujer en dirigir el estado y en la funcionaria de más alto perfil de la administración de Trump en un cargo electo. Entonces, también hay trumpistas y todo faltaría ver qué va a pasar para la Cámara de Representantes, que es la que va a terminar definiendo cómo va a ser la gobernatura o la presidencia de Estados Unidos del siguiente periodo. Pero hablando de minorías, también vale la pena hablar sobre la diputada latina Delia Ramírez. Delia Ramírez es una diputada local latina de Illinois. Ella hizo historia como la primera guatemalteca americana en llegar a Washington, D.C., luego de ser elegida en las urnas para el tercer distrito congresional. Con esta victoria, Delia Ramírez se convierte en la primera guatemalteca americana en llegar al Capitolio en Washington. En la carrera, la demócrata superó al republicano Justin Burrow, un ejecutivo de hipotecas de bienes raíces, quien decidió postularse ante la frustración de no poder obtener atención médica para su padre, según habría dicho anteriormente. Entonces, están llegando, por eso les decimos que están llegando apellidos, se escuchan más nombres de latinos, se escuchan más nombres de minorías, más, o sea, como que parece que va a haber una mayor representación. Ella es Delia Ramírez. Parece que va a haber una mayor representación latina, pero yo no me fiaría de que esto signifique que haya una garantía por una reforma electoral, ¿no? Sí lo quiero dejar súper claro, porque no significa eso. Aquí se aplica la de lengua, me como un taco. Y prefiero que lo hagan y que lo demuestren a que solamente lleguen con apellidos latinos y que el sistema de Estados Unidos los termine absorbiendo. Porque lo último que realmente le conviene a Estados Unidos es legalizar a toda esa base trabajadora con la que todavía no tiene responsabilidades. Y hablo de los migrantes, porque les pueden pagar menos, porque tienen ciertas ventajas fiscales, porque, o sea, porque, vaya, hay ciertas cosas que no les convienen a quienes están contratando a los migrantes. Hay quienes sí lo quieren hacer, hay empresarios que sí lo quieren hacer, pero, pues, vaya, muchos de ellos, estando sin papeles, pagan impuestos. Entonces, Estados Unidos la está gozando de la mejor maravilla, maravillosamente, sin legalizar a la base trabajadora que lleva ahí 30 años, ¿eh? O sea, ni siquiera hablamos de los que acaban de llegar, hablamos de los que tienen 30 años. Otra cosa importante es que ahora tenemos a un Joe Biden posicionándose en redes sociales.
diciendo, y aquí se los pongo en Twitter, ahí les va, dice Joe Biden, democracy doesn't happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it. I'll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that work into the night to the safeguard of a sacred right to vote and the millions who made their voices heard. La democracia no surge por accidente, tenemos que defenderla, fortalecerla y renovarla. Tendré más que decir esta tarde, pero gracias a los trabajadores y funcionarios electorales que trabajaron hasta la noche para salvaguardar nuestro sagrado derecho al voto y a los millones que hicieron oír su voz. Todavía falta saber qué es lo que va a pasar con estas consultas populares que se hicieron. Recuerden, por ejemplo, ya les hablábamos que en California se tomó la decisión de mayor inversión en música y arte para las escuelas. Es algo que ya se va a destinar a partir del próximo año porque ya lo decidieron así. Pero había otras cosas en referéndum, había otras cosas en voto popular, que era una reforma electoral, ¿no? Una reforma del sistema electoral de Estados Unidos. También estamos hablando del tema del aborto, la legalización de la marihuana, temas relacionados con lo que queda de la esclavización en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, hay otros temas por los cuales se votaron el día de hoy en Estados Unidos y por eso también el enfoque que le estamos dando de ver cómo funcionan los referéndums o las consultas populares en países que nos han dicho son más democráticos que nosotros. Entonces, para aquellos, aprovechando, ¿no?, que van a marchar este domingo, pues ojalá le pongan un poquito de atención a los referéndums, al menos en este caso en Estados Unidos, porque, ¿qué creen? Ya se habrán dado cuenta. La elección, la decisión de estos referéndums fue el mismo día de las elecciones. Algo que aquí la oposición se empeñó en decir que no quería, que porque iba a favorecer a López. ¿A poco ya favoreció a Biden? No sé. Se les caen sus argumentos solitos, solitos. Así que ahí tiene un poco de lo más importante de este proceso electoral en Estados Unidos. Son al menos los preliminares o lo que le podemos compartir de forma preliminar de este miércoles 9 de noviembre. Las elecciones fueron el 8, pero el proceso todavía es muy, muy largo.